Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Primero que nada, queríamos disculparnos por la sesión del Roundtable, donde tuvimos unos pocos problemas técnicos, pero bueno, cualquier duda, como saben, nos pueden contactar por medio de nuestra página web si tienen alguna consulta o si quieren hablarle directamente a alguno de los participantes que estuvieron en el panel inicial. Entonces también pueden buscarlos en sus páginas correspondientes de la firma y pueden contactarlos por ese medio. Ahora sí, vamos a iniciar con esta última sesión de webinars que estamos realizando con ustedes. Primero que nada, quería agradecerles por conectarse a este evento del Compliance Week. Como saben, estamos hablando de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el impacto que tiene en las empresas. Entonces, ha sido el tema central de todo lo que hemos estado hablando durante estos 2 días y estas 4 sesiones, y ahora nuestros amigos de Chile nos van a ayudar a finalizar y a contarnos un poco más de lo que está pasando en la región. Antes de eso, para las personas que se conectan por primera vez, quiero mencionarles que Arias es una firma regional a donde nuestros abogados están reconocidos a nivel mundial por su trabajo. Tenemos oficinas en El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, en Guatemala y en El Salvador. Entonces, tenemos, digamos, las 6 oficinas a través de la región en estos 6 países y contamos con 42 socios y 130 abogados. Además de eso, quiero aprovechar para mencionarles que el siguiente evento de compliance que se va a estar realizando va a ser por el World Compliance Association y va a ser el 28 de noviembre. Este evento lo van a estar realizando presencialmente aquí en Costa Rica, pero van a tener una opción virtual para que las personas de la región también se puedan conectar. Ahora quiero presentarles a Jimena Tercero, quien va a ser la moderadora de este evento. Ella es socia en Arias Guatemala y tiene más de 20 años de experiencia. Está a cargo de el área de práctica de impuestos, así que los dejo con ella para que nos pueda contar un poco más sobre esta presentación que vamos a tener y que nos hable también sobre los panelistas que nos están acompañando. Muchas gracias. Gracias, Monique. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Para mí es un gusto moderar este episodio de Conversalo en el marco del Compliance Week de 2023. Esta mañana nos acompañan Maximiliano Portales, abogado egresado de la Universidad Adolfo Ibáñez y con un Master of Laws de la Universidad de Edimburgo, socio en materia de compliance de la firma Metrics. Y también nos acompaña Héctor Hernández, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomado en negociación y coaching por esa misma casa de estudios, también socio de compliance en la firma Metrics. Por último, y por parte de Arias, nos acompaña Mónica Medrano, abogada egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mónica anteriormente fungió como agente fiscal en el Ministerio Público y ha participado en casos considerados de alto impacto a nivel nacional. Se incorporó a Arias en el 2017. Así que una cálida bienvenida para los tres y para todos los que nos escuchan en el marco de este conversatorio. Durante los eventos que se han desarrollado en el transcurso de la semana, se han abordado diferentes perspectivas de la responsabilidad penal de la persona jurídica y maneras de atenuar o prevenir cuestiones mayores dentro de las empresas por falta de un cumplimiento adecuado a la regulación. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en la persecución de delitos económicos y la responsabilidad penal corporativa. Vamos a comenzar con Maximiliano y quería preguntarte si puedes ilustrarnos en cómo la ley chilena aborda la responsabilidad penal de las empresas y los delitos económicos. Perfecto, Jimena. Muchas gracias por la introducción. Agradecemos a Arias por invitarnos al Compliance Week. Y bueno, en lo referente a la pregunta, cabe ir señalando una serie de cosas que nos van a dar un poco una idea de estos más de 10 años que llevamos en Chile con una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sabemos que como fundamento, ¿cierto? En los programas de compliance penal implica un poco lo que es una transferencia, ¿cierto? De el control de la criminalidad empresarial, ¿no? Que pasa desde el Estado a las mismas empresas
para, en definitiva, poder transferirse estos riesgos y poder controlarlos en el ámbito de sus actividades y procesos. Esto se ha convertido, como muy bien sabemos, en la introducción de estos regímenes legales de responsabilidad penal de las empresas, que aplican para las empresas que no han sido capaces, ¿cierto?, de poder mitigar sus propios riesgos penales de acuerdo a todas sus actividades y procesos. Entonces, en el caso de Chile, el compliance penal en particular toma fuerza a partir del año 2009, ¿cierto?, con la promulgación de esta ley 20.393, que es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la cual Chile en definitiva aprueba primero para cumplir con los requisitos de integración a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no?, que es la OECD, y segundo como una respuesta ante la necesidad de la lucha activa, digamos, contra la corrupción corporativa, contra el lavado de dinero y contra el financiamiento de terrorismo. Entonces, esta ley en su origen, a partir del año 2009, establecía que las empresas, es decir, las personas jurídicas, podían ser penalmente responsables por estos tres delitos que yo les mencionaba, es decir, por el cohecho a funcionario público, por el lavado de dinero y por el financiamiento de terrorismo. Entonces, durante el paso de los años, esto fue mutando, cambiando, llegando hasta aproximadamente 20 delitos, que ya los vamos a ir explicando. Es decir, 20 delitos bases por las cuales las empresas pueden responder a nivel penal. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que las organizaciones, personas jurídicas, pueden responder ante una investigación penal y ante un proceso penal propiamente tal, ¿cierto?, arriesgando ciertas sanciones que pueden ser multas, disolución de la organización, incluso también prohibiciones de contratar con el Estado, etc. Entonces, ¿a dónde vemos el compliance aquí en esta ley, o cómo se ha ido implementando en Chile y en otros países de la región también? Es decir, a diferencia de lo que son los sistemas angloamericanos, que tienen más que ver con la responsabilidad de la empresa por un hecho ajeno, en Chile no solamente se requiere, ¿cierto?, la comisión de un delito por parte de un ejecutivo, un director o algún colaborador, sino también que exista un defecto de la organización. Es decir, que la empresa no se haya organizado de la mejor manera o la manera suficiente para poder prevenir estos delitos. Entonces, ese es un criterio de imputación, ¿cierto?, adicional que se incorpora a este sistema de la ley 20.393. En ese sentido, decimos que la empresa en Chile puede ser sancionada penalmente siempre y cuando se haya cometido este delito, entre otros requisitos, se haya cometido alguno de estos delitos, pero también se hayan incumplido estos deberes de supervisión u organización, y precisamente la manera de cumplir esos deberes es a través de la implementación de un sistema de compliance. Ahora bien, bajo esta ley y bajo el ámbito de la persecución del Ministerio Público, ¿qué criterios debiese tener o cumplir el sistema de compliance a nivel de requisitos principales? Primero, ser diseñado de acuerdo a la realidad de la organización. Por supuesto, eso quiere decir que haya efectivamente un proceso de evaluación de riesgo y que se diseñe el sistema de compliance penal conforme a lo que es la realidad particular de esa empresa, ¿no? Los controles pueden variar mucho de una empresa, por ejemplo, que se desempeña en la industria financiera, a una empresa que, por ejemplo, se desempeña en la industria minera, por darle solamente un ejemplo. Y lo segundo, el compliance debe ser efectivo. Entonces, si se ejecuta en la práctica y la empresa logra, en definitiva, acreditar que, en definitiva, se cumplen con un programa de compliance efectivo, esto le va a permitir eximirse de responsabilidad penal ante un proceso penal sin perjuicio de las responsabilidades penales individuales que le correspondan a los ejecutivos, y eventualmente también puede aplicar como una atenuante. Entonces, este régimen se mantuvo así aproximadamente por 12 años, un poco más, pero, y precisamente es muy importante de abordar, recién hace un par de meses atrás, a partir de agosto del 2023, se viene a modificar sustancialmente todo el estatuto de responsabilidad penal de las personas jurídicas y de los delitos económicos. Entonces, estamos recién con una nueva ley que ya se ha promulgado y respecto de la cual podemos decir que su finalidad era poder armonizar o sistematizar, ¿cierto?, todas las normas penales destinadas a proteger el orden económico, y por otro lado crear, ¿cierto?, un concepto de delitos económicos
que va integrando 4 categorías distintas que hacen referencia a delitos financieros, delitos ambientales, fraude, corrupción, delitos tributarios, incluso delitos corporativos contra las personas, que podrían ser cuasidelitos o negligencias que pueden derivar, por ejemplo, en accidentes del trabajo. Entonces, en efecto, lo que hace esta nueva ley de delitos económicos recientemente aplicada es, por un lado, venir a fortalecer, ¿cierto?, el régimen de responsabilidad penal individual que es aplicable a las personas que cometan un delito en un contexto empresarial, tendiendo por una parte a que las penas se cumplan con cárcel efectiva y evitando de esta forma que se aplican ciertas penas sustitutivas que permiten cumplir las condenas en libertad, lo que hace obviamente más gravoso el régimen de delitos económicos a nivel de personas individuales. Y ahora bien, respecto de las personas jurídicas, que es el foco de esta presentación, básicamente se aumentan los delitos bases por los cuales las empresas pueden responder. Entonces, si antes tuvimos 3 delitos, luego pasamos a 20, bueno, luego, a la entrada en vigencia del Estatuto en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que en septiembre del próximo año, las empresas van a poder responder por más de 200 delitos base. Eso quiere decir que efectivamente todas las áreas y todos los procesos de las distintas empresas en las diversas industrias, ¿no?, se van a ver expuestos a estos nuevos delitos que, como les comentaban, van desde delitos que pueden cometerse en el área de recursos humanos, desde el punto de vista de delitos laborales, hasta delitos que pueden afectar riesgos en las áreas operacionales, como tiene que ver medio ambiente, etcétera, y bueno, todas las áreas de la empresa con una afectación que va a 200 delitos. Entonces, ese es el nuevo ámbito de aplicación de esta nueva ley. Por lo tanto, va a requerir un enorme desafío para todas las organizaciones en Chile, de manera de poder ajustarse y poder levantar todos estos nuevos riesgos, los cuales van a resultar aplicables. Entonces, para ir cerrando un poco esto, tenemos que decir que esta nueva ley de delitos económicos modifica la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, aplicando no solamente a empresas, sino a empresas creadas por el Estado también, es decir, personas jurídicas de derecho privado, empresas del Estado, universidades, incluso partidos políticos. Entonces, básicamente se viene a introducir un régimen más complejo que va a requerir mayor evaluación y control de riesgo, requiriendo unas pocas elementos, por decirlo así, que van a deber integrar las empresas bajo la vigencia de esta nueva ley. Entonces, va a haber necesariamente que, para poder cumplir con la ley de delitos económicos en relación a la ley de responsabilidad penal de la empresa, va a haber que obviamente identificar cuáles son las actividades de riesgo de acuerdo a las actividades propias de la empresa y diseñar los controles conforme a eso. Es decir, no se trata de controles estándar que podamos replicar en una u otra empresa, sino que deben ser ajustados a la realidad de la organización. Por otro lado, se incorporan distintos protocolos y procedimientos que va a haber que incorporar, canales seguros de denuncia, medidas de comunicación a todos los trabajadores, trainings, capacitaciones, etcétera. Y en un ámbito más de innovación, por decirlo así, se modifica la figura unipersonal del encargado de prevención de delitos, que era básicamente el compliance officer bajo la ley anterior, y ahora se permite que sean varios los distintos sujetos que integran la empresa en las distintas áreas quienes vayan a controlar la comisión de ilícitos y por lo tanto tengan la responsabilidad de prevenir la comisión de ilícitos en la empresa, obviamente con ciertos recursos que por ley debe asignar el directorio a los sujetos responsables de prevenir delitos y obviamente con cierto nivel importante de independencia y autonomía para poder realizar sus gestiones. Y por último, para terminar, como uno de los últimos estándares nuevos que se incorpora bajo esta ley de delitos económicos, tiene que ver con la auditoría. Es decir, no basta con la implementación de un programa por parte de la empresa, sino que se va a requerir que, conforme a sus propios riesgos, exista anualmente, semestralmente, etcétera, una auditoría externa a través de un tercero independiente imparcial que pueda corroborar que el programa está efectivamente implementado y que en la práctica también se aplica. Entonces, todos esos son los estándares que se han visto modificados, ¿cierto?, a partir del mes pasado, bueno, a partir de agosto, y por supuesto que han significado un enorme desafío de actualización de los programas de compliance
para todas las empresas que operan en nuestro país, que es Chile. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que me quedo con varias cosas, ¿verdad? Primero, la importancia de que cada entidad haga su mapa de calor, ¿verdad? O su mapa de riesgos para tenerlos identificados y tomar las medidas según el nivel de riesgo que representen. Aparte de la inversión que hay que hacer en training durante la vigencia de una vez diagnosticada la empresa en particular, porque es, me imagino que muy tailor-made. Y por último, pues la necesidad de auditoría. Yo desde mi silla tributaria te puedo decir que ojalá todo esto sea gasto deducible en Chile, porque suena bastante costoso y es una inversión importante, pero que al final nos lleva un camino de sostenibilidad, ¿verdad? Que es lo que se busca, ser una empresa sostenible y viable a largo plazo. Mónica, por favor, cuéntanos, en Guatemala, ¿cómo funciona este tema de compliance? Si hay algo en la ley penal o cómo lo vemos en estas jurisdicciones respecto a las cuales pues Chile nos lleva bastante ventaja. Gracias, Jimena. Gracias a ustedes por la invitación para participar en este Compliance Week. En Guatemala, como en la mayoría de países de Latinoamérica, me atrevo a decir, no existe una regulación amplia en temas de compliance y tampoco una regulación amplia en temas de responsabilidad penal de personas jurídicas. En cuanto al compliance, no existe una obligación legal para las personas jurídicas de desarrollar programas de prevención de delitos. Sin embargo, sí es una práctica que en el sector privado sobre todo se ha adquirido en Guatemala, sobre todo por la necesidad de prevenir delitos, de cuidar un poco a los representantes legales o aquellas personas que ejercen algún tipo de representación de la compañía frente a posibles investigaciones o posibles procesos penales. Y también en cuanto al riesgo reputacional que conlleva una investigación penal. Si bien no está regulado como una obligación, sí es algo que en la práctica se ejecuta por las distintas compañías con el objeto de prevenir investigaciones criminales que puedan implicar un riesgo reputacional para las personas jurídicas. En temas de responsabilidad penal de personas jurídicas, me llama mucho la atención la legislación chilena que se ha ampliado. En Guatemala, nuestra legislación es escasa en tema de responsabilidad penal de personas jurídicas. Únicamente contamos con un artículo dentro del Código Penal, que es el artículo 38, que regula este tipo de responsabilidad y que se modificó hasta el año 2012 ya para establecer una responsabilidad penal específica aplicable a las personas jurídicas, pudiendo ser sancionadas con con penas principales como lo son la multa e incluso la cancelación de su personalidad jurídica. Previo al año 2012, que fue cuando se emitió la ley contra la corrupción, la legislación era escasa y únicamente establecía que por los delitos que comete una persona jurídica va a responder su administrador, su representante legal, su gerente o cualquier empleado de la persona jurídica, siempre que concurran dos circunstancias, que hubiera intervenido en el hecho y que esa intervención hubiera sido tan importante que sin la misma no se hubiera podido cometer el delito. Estos son los presupuestos para juzgar a un gerente, a un representante legal o cualquier empleado de una persona jurídica. Sin embargo, en la práctica lo que podemos observar por parte de la Fiscalía e incluso de la Superintendencia de Administración Tributaria es que se trata de vincular a cualquier persona que ejerza una representación legal aún no hubiera intervenido en el hecho. Esto es algo llamativo, ya que la norma penal sí regula esos presupuestos. Y en temas de lo que se adhirió al artículo a través de la reforma del año 2012, es que se establece que la persona jurídica es responsable del delito, siempre y cuando con su autorización o anuencia se cometa el delito por omisión de control o supervisión y las resultas del proceso, las resultas del delito les sean favorables. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien nuestra legislación no regula la obligatoriedad de que existan programas de cumplimiento normativo en materia penal,
sí sanciona a la persona jurídica por omisión de control y supervisión dentro de sus actividades. ¿Eso qué quiere decir? Que a la vez sí es muy necesario que existan programas de cumplimiento. Además de ello, también es importante resaltar que el artículo que indica esta responsabilidad indica que puede ser aplicable a la persona jurídica una multa que puede ser de $10,000 a $625,000, pero esta multa puede modificarse según la capacidad de la persona jurídica y según las circunstancias del delito. Esas circunstancias, si bien en nuestro código no regula lo que son atenuantes para la persona jurídica, no regula un eximente para la persona jurídica, estas circunstancias sí pueden llegar a modificar al momento de que se aplica una multa a la persona jurídica, el que el juez pueda considerar que la compañía tomó en consideración ciertos aspectos como el tener un programa de cumplimiento, de prevención de riesgos, de delitos, y esto puede ayudar a la persona jurídica a que al momento en que sea sancionada con una multa por un delito, esta pueda ser la multa mínima, ya que no contamos con atenuantes, no se regulan estos atenuantes a diferencia de lo que funciona en otras legislaciones en donde sí se encuentra ampliamente regulado. Nuestro sistema penal únicamente contempla penas para las personas jurídicas en ciertos delitos específicamente, delitos tributarios, lavado de dinero u otros activos, delitos contra la narcoactividad, por poner un ejemplo, en donde sí se sanciona a la persona jurídica en forma directa. Sin embargo, en la práctica también hemos tenido algunos casos en los cuales incluso los jueces, a pesar de que la persona jurídica va a ser sometida a un proceso penal que puede conllevar para ella una responsabilidad penal para la persona jurídica en sí, algunos jueces han emitido resoluciones en los cuales niegan a la persona jurídica una participación como parte dentro de un proceso penal. Creo que nuestra legislación aún es escasa en temas de cumplimiento, en temas de responsabilidad penal de personas jurídicas. Creo que debemos de tomar a Chile como un ejemplo y es a lo que aspiramos llegar, ¿verdad? Creo que deberíamos de regularlo de una mejor manera, pero sí considero que la existencia de programas de cumplimiento, de prevención de delitos es sumamente importante para las empresas, sobre todo en cuanto a la protección de sus empleados o representantes legales y al riesgo reputacional que puede conllevar el ser señalado de la comisión de un delito. Es lo que tengo que decir, Jimena. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Muy interesante porque a pesar de la falta de legislación, pues también en Guatemala se peca tanto por comisión como por omisión, ¿verdad? Y la persona jurídica se puede ver involucrada en un problema serio por cualquiera de estas dos versiones. Creo que en eso coinciden ambas legislaciones y también en que no importa qué cargo ocupe la persona que interviene en el hecho delictivo, es a esa persona la que se tendría que perseguir idealmente, ¿no? Bueno, Héctor, pasemos ahora al momento. ¿Cuándo es que surge la responsabilidad penal en las personas jurídicas en Chile? Muchas gracias, Jimena. Aquí también hay algunos temas que vi que es bastante similar con lo que estábamos recién viendo y lo que estábamos viendo en Guatemala. Hay temas bastante similares. Bueno, primero, y que ya lo nombró Maximiliano, tenemos que diferenciar entre la responsabilidad penal individual de la persona que comete el delito y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Son dos temas totalmente distintos y que se gatillan también en momentos distintos, porque la responsabilidad penal de la persona jurídica tiene algunos requisitos específicos. Estos requisitos específicos fueron modificados con la nueva ley que decía Maximiliano de delito económico y que si bien aún para las personas jurídicas no se encuentra vigente, cambió en cierta forma los requisitos que se necesitaban para que esta persona, esta empresa, pudiese responder por delitos que cometieran sus colaboradores. Ahora, esto se regula en el artículo 3 de la ley 20.393, que es la que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y nos dice que las condiciones que tienen que cumplirse de forma copulativa para que una persona se vuelva penalmente responsable, persona jurídica, tiene que ser primero, obviamente se tiene que tratar de uno de los delitos base. Tenemos que recordar que las personas jurídicas en Chile no responden por todos los delitos que existen, sino que por un catálogo limitado, pero bastante amplio, de ciertos delitos base. Como nombraba Maximiliano, se trata de delitos principalmente de corrupción, temas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, hay delitos informáticos, receptación
y muchos otros que se agregaron con la ley de delito económico. Se agregan delitos económicos propiamente tales como fraude al interior de la compañía, temas de sociedades anónimas, temas que tienen que ver con el mercado de valores, la ley general de banco, y muchos otros que también pueden darse de forma culposa, como son delitos medioambientales, afectaciones generales al medio ambiente, y también algunos delitos de índole laboral. Por lo tanto, la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas en Chile regula un amplio catálogo de delitos, no todos, pero sí súper amplios, y que las empresas necesariamente van a tener que revisar sus procesos y ver efectivamente en cuáles de estos delitos pueden o no tener riesgo. El segundo requisito es que el delito debe ser cometido por o con la intervención de una persona natural que ocupa un cargo, función o posición en la entidad. Súper amplio. Por lo tanto, básicamente cualquier acto que lleve a cabo un colaborador dentro de la entidad podría gatillar esta responsabilidad. Y también incluso se extiende a personas que puedan prestar servicios gestionando asuntos suyos ante terceros con o sin representación. Esto es súper importante porque las compañías van a tener que tomar medidas y controles de mitigación con las personas que gestionen asuntos suyos ante terceros. Por ejemplo, pueden ser proveedores de servicios, abogados, gestores, representación ante aduanas, etc. Todos los actos que realicen estas personas también podrían ser un riesgo para la persona jurídica a la cual le gestionan asuntos. Y por último, y aquí es donde entran también los modelos de prevención de delito, los programas de compliance, es que la comisión del delito debe ser facilitada o favorecida por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de delitos. Esto lo dice específicamente la ley y es uno de los requisitos para que se gatille la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, en Chile, para que efectivamente una persona pueda ser responsable, deben darse esos tres requisitos copulativos. Y a diferencia de lo que vimos en la exposición anterior, se elimina un requisito, y se elimina un requisito que hablaba de que el delito tiene que haber sido cometido en interés o provecho de la persona jurídica. En Chile ya no existe esto. De hecho, el delito puede no haber sido cometido en interés, puede ser neutral en sus efectos para la compañía, puede ser porque un colaborador realizó un delito para su beneficio propio, y en estos casos la persona jurídica puede ser igualmente responsable. Se elimina como requisito que el delito haya sido cometido en interés directo para beneficio o provecho de la compañía. Y esto es sumamente grave. Es sumamente importante realizar un nuevo análisis de riesgo, ya que se nos amplían mucho más aquellos procesos y aquellas interacciones que la compañía tenía en las cuales se pueden cometer estos determinados delitos. Ya que, por ejemplo, ciertos delitos, por ejemplo, en el caso de los delitos informáticos que se daban en Chile, era bastante difícil cometerlos porque se necesitaba este beneficio para la compañía. Ahora tenemos que tener mucho más cuidado con el uso de nuestros dispositivos, con las medidas técnicas internas, porque cualquier hackeo que pueda provenir desde la compañía podría llegar a dar lugar a una responsabilidad penal de la persona jurídica. Si bien se elimina este tema, hay que hacer un hincapié, porque alguien podría decir, oye, la compañía se va a ver expuesta por todos aquellos casos, incluso de fraude interno. Y no, lo importante es que la ley establece que las personas jurídicas y su responsabilidad penal no se aplicará si el hecho punible se perpetra exclusivamente en contra de la propia persona jurídica. Entonces, todos los casos de fraude interno quedan fuera de responsabilidad penal de la persona. Okay. Súper importante esto, ¿verdad? Porque sí, creo que también se atenúa un poco esta situación de que no hay un beneficio con que a la vez tenga que haber esta falta de prevención, ¿verdad? Claro. Porque si se demuestra que hubo prevención y que hay programas y controles adecuados, o al menos en teoría adecuados, sí podría ser un atenuante importante, ¿no? Claro, de hecho, Para la en Chile, configuración. totalmente, en Chile llega a ser un eximente de responsabilidad penal el hecho de contar con un modelo de prevención de delitos debidamente implementado. Y la misma ley regula cuáles son los requisitos mínimos que debería tener este programa de cumplimiento o modelo de prevención de delitos. Sí. Mónica, no sé si querías agregar algo. Únicamente que me llama la atención que siempre he creído que en Guatemala es necesario regular ese tipo de eximentes, ¿verdad? Para la persona jurídica. No los tenemos regulados, como lo dije durante mi intervención. Sí me parece que los atenuantes son importantes
y que si bien no está regulado en Guatemala, como lo manifesté, sí regula nuestra ley que se deben de tomar en cuenta las circunstancias en las cuales se cometió el delito y ahí es donde puede modificarse. En el caso de Guatemala únicamente la multa, ¿verdad? Puede ser menor o mayor dependiendo de los controles y la supervisión y los programas de cumplimiento. Sin embargo, sí creo que es necesario regular a nivel Guatemala la posibilidad de eximir a la persona jurídica de responsabilidad cuando existen programas de cumplimiento que se implementan de una manera adecuada. Únicamente, Jimena, Gracias, gracias. sí. Importante, ¿verdad? Porque aún cuando hay un hecho presuntamente delictivo, sí se tiene la carga del proceso, ¿verdad? Entonces sí hay que agotar ciertas etapas para que ese eximente se pueda hacer valer. Y eso al final puede resultar muy gravoso para la entidad involucrada. Veamos ahora qué puede motivar entonces a las empresas, a, además de lo que hemos hablado, a adoptar un programa de compliance que sea robusto, sólido y, como dijimos, bien estudiado con su mapa de riesgos y demás. Héctor. Sí, Jimena. Mira, yo creo que aquí hay muchos aspectos que uno puede ver y de esto es lo que intentamos reforzar nosotros en las distintas capacitaciones que se dan dentro de la compañía, porque como consecuencia directa uno pensaría, sí, efectivamente un programa de compliance me va a ayudar en un aspecto, eso es lo que uno ve de forma inmediata, que es evitar sanciones, evitar penas para la compañía, evitar juicios y evitar temas también reputacionales. Que obviamente a través de un programa de compliance nosotros podemos asegurar, no 100%, pero podemos mitigar los riesgos de caer en temas de cumplimiento, de sanciones, de leyes y regulaciones. Entonces, se minimiza de forma importante el riesgo de incurrir en estas sanciones, ya sean legales o financieras. Eso como principio y el tema más obvio, por así decirlo, que nosotros pensaríamos al momento de crear un tema de un modelo de prevención de delito o un programa de compliance. Sin embargo, hay muchos más temas y mucho más específicos. Bueno, en el caso de Chile, además de evitar sanciones por estar cumpliendo con el tema, hay una eximente específica que nos permite evitar que la compañía sea expuesta a sanciones, incluso aunque el delito se haya efectivamente cometido dentro de la organización. Podríamos nosotros entonces tener una responsabilidad penal individual de la persona que cometió el delito, pero no así de la persona jurídica, eximiéndonos de esta responsabilidad. Pero además de eso, ya dejando de lado el tema de reputacional o de sanciones, también tenemos muchos otros beneficios. Por ejemplo, hay beneficios que ya tienen que ver netamente con los negocios, con el comercio de la compañía, ya que los modelos de prevención de delito en Chile, por lo menos, han empezado a ser una exigencia de proveedores, clientes y otros terceros. O sea, nosotros ahora, al momento de contratar, ya sea proveedores, clientes, incluso terceros, matrices internacionales, ya la demanda de programas de compliance por parte de estos terceros ha sido mucho mayor. Nos muestran como una muestra de integridad de la compañía y la responsabilidad de la empresa, lo que lleva a relaciones comerciales más sólidas e incluso a cerrar contratos. Muchas veces en Chile las compañías no están contratando con proveedores o clientes u otros terceros que no tengan implementado modelos de prevención de delito o que no hayan adoptado mecanismos o medidas para poder prevenir estos riesgos. Y si a veces estas compañías no han tomado estas medidas, los anexos contractuales exigen que las compañías contrapartes adopten modelos, a este nivel hemos llegado en Chile, adopten modelos o se adhieran al modelo que tiene una compañía que la está exigiendo. Y esto es sumamente gravoso, porque cuando nosotros nos adherimos a un modelo de otra compañía que no es la de nosotros y no se ha hecho tailor-made, por así decirlo, nos estamos obligando a ciertos deberes que tal vez no nos son aplicables y que nos va a ser muy difícil de cumplir. Entonces nosotros siempre recomendamos a las compañías que de acuerdo a su tamaño, a sus necesidades, puedan establecer estos modelos de prevención de delito para adaptarse ya a la exigencia contractual de otros terceros. Otro aspecto muy importante es obviamente la reputación corporativa y el gobierno corporativo. O sea, ante los ojos del público, inversionista y otras partes interesadas, las compañías que tienen estos temas tienen un área específica o, sin embargo, son materias de discusión dentro de los directorios, son vistas como compañías más confiables, más éticas en comparación con otros competidores. Esto lleva obviamente a atracción de inversiones. Por ejemplo, en las startups puede ser muy importante contar con modelos de cumplimiento, con protocolos, procedimientos internos que regulen cómo se llevan los aspectos financieros, los aspectos legales, medioambientales, entre otros, porque da transparencia y es muy atractivo para los inversores
que tengan este tipo de regulación interna. Lo mismo sucede con la competitividad en el mercado. Un programa de compliance puede ser un diferenciador competitivo. Por ejemplo, en temas de licitaciones públicas, las empresas pueden demostrar un fuerte compromiso con el cumplimiento normativo al momento de tener estos programas. Incluso en algunas partes, de hecho a nosotros nos ha tocado estar en licitaciones en que se evalúa si una compañía tiene o no modelos de prevención o modelos de compliance internos y son un factor a evaluar para contratar a un tercero. Reducción de costos a largo plazo. Esto también, implementar un programa de compliance, como lo dijimos, puede llevar a costos en el término inmediato, contratar terceros imparciales, contratar abogados, tal vez auditores, un área interna o darle más trabajo a alguien dentro de la misma compañía. Puede ser un costo para la compañía. A largo plazo puede tener importantes ahorros, sobre todo porque nos vamos a evitar multas, temas reputacionales, sanciones, posibles litigios e incluso fraudes internos dentro de la compañía que por no contar con los procedimientos necesarios pueden llevar a una gran pérdida económica. Y por último, y un punto que nunca se ve dentro de las compañías y que de hecho, a diferencia de lo que ocurre normalmente, en que las empresas ven al compliance como una traba para los negocios, un programa de compliance bien diseñado puede ayudar a identificar y eliminar procesos ineficientes, lo que a su vez puede llevar a una operación más eficiente y más rentable. Por ejemplo, porque este levantamiento de riesgo que se va a hacer puede detectar que hay procesos duplicados, pueden haber procesos poco eficientes, pueden haber redundancia operativa y que una vez eliminadas van a resultar, a diferencia de lo que la mayor parte de las personas cree, en una reducción de los costos de la compañía. Perfecto, creo que estas labores de prevención son importantes y en línea de lo que veníamos hablando de la responsabilidad, nos enviaron una pregunta que viene muy al caso y que nos preguntan si la legislación chilena determina qué se entiende por implementación efectiva del programa de compliance o tenemos que esperar a estar enfrente de un juez para que certifique que nuestro programa está bien. Respecto a ese punto, Jimena, y respondiendo la pregunta, efectivamente la legislación vigente establece ciertos estándares que se deben cumplir para que el programa de compliance o modelo de prevención de delitos, como le llamamos localmente, pueda hacer surgir sus efectos de alguna manera y ser efectivo para ya sea obtener alguna eximente o atenuante de responsabilidad. Entonces, se indican de manera expresa cuáles son esos requisitos, pero como normalmente ocurre en las legislaciones en materia de compliance, son bastante amplios, bastante vagos, por lo tanto, estas normalmente vienen a complementarse con lo que son los guidelines del órgano persecutor, de la fiscalía, al igual como ocurre en Estados Unidos con los sentencing guidelines y con las guías que emite el Departamento de Justicia. Entonces, se establecen estos requisitos que tienen que ver básicamente con haber designado una persona responsable a cargo del área de compliance, realizar capacitaciones a todos los colaboradores, incorporar cláusulas anticorrupción o de prevención penal en los contratos de trabajadores y de terceros y, entre otras cosas, realizar un levantamiento de riesgo. Y eso es lo que impide, en definitiva, que las empresas en Chile puedan copiar un modelo de una a otra, porque lo que requieren es levantar los riesgos. Y ese proceso de levantamiento de riesgo es lo que, como decías tú, Jimena, hace que un programa de compliance sea tailor-made. Entonces, esos son un poco los requisitos vigentes y se vienen a modificar un poco con la ley que comentaba Héctor, con esta ley de delitos económicos, incorporando ciertos estándares adicionales como la designación de varias personas en las distintas áreas de la compañía. Eso obviamente tiende a un trabajo profesional como compliance officer que va más allá de los conocimientos particulares de cada persona, ¿no? Porque al ser tanto los delitos, son muchos los riesgos. Es difícil encontrar a alguien que sea experto en TI Claro. para temas de tecnología de información, en temas de medioambientales, en temas laborales. Entonces se permite esta nueva configuración un poco más dispersa dentro de la organización para así mitigar los riesgos con skills y conocimientos basados en áreas específicas. Sí. Y asumo que también tiene algún peso todo este sistema de auditorías o esta obligación de hacer auditorías para decir que el programa
es eficiente, porque al final la misión de estas es detectar qué puede mejorarse año con año, ¿verdad? Y con las experiencias dolorosas que ha podido haber de por medio. En Guatemala, Mónica, lo que hemos visto, si no estoy mal, es que los programas se implementan de una forma más o menos interna, natural, espontánea, y muchas veces por requerimientos externos, ¿verdad? Sí, Jimena, en Guatemala se implementa de manera interna, se ha visto la necesidad, creo, derivado de las múltiples investigaciones y de la necesidad de prevenir delitos, ¿verdad? Que al final en Guatemala hemos visto que esto también motiva el que existan programas de compliance, el hecho de que puedan abrir investigaciones criminales y que en Guatemala la Fiscalía suele hacer públicas muchas veces estas investigaciones. También genera un riesgo reputacional para las compañías el hecho de que se realice un allanamiento, por ejemplo, en sede de una persona jurídica. En sí, evitar sanciones, pero creo que también evitar investigaciones, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva para la persona jurídica en términos reputacionales y también la necesidad de proteger a su personal, ¿verdad? De proteger a sus representantes legales, gerentes, administradores, de una posible investigación o de un posible procesamiento penal. Excelente. Bueno, y ahora sigamos. A ver, Héctor, ¿qué medidas adicionales al programa de compliance pueden mitigar estos riesgos? ¿O existe algo más aparte del programa de compliance para mitigar riesgos de delitos económicos o de persecución? Hay muchos temas que nosotros podemos ver y pueden estar más que adicionales también dentro del mismo programa de compliance. Eh, mm, adicionales podemos ver, por ejemplo, los seguros de responsabilidad civil. Estos seguros pueden, más que ayudarnos a mitigar los riesgos, a mitigar pérdidas financieras, más que los riesgos. Y como riesgo propiamente tal, tenemos muchas medidas que nosotros podemos incorporar de forma adicional y que no están expresamente dichos que tienen que incorporarse en el modelo, pero sí lo ideal es agregarlo y agregarlos como circunstancias mitigantes de los riesgos que puedan tener. Por ejemplo, podemos hablar de los due diligence de terceros, realizar un due diligence adecuado antes de entrar en relaciones comerciales con terceros como proveedores y clientes puede ayudarnos mucho a identificar y mitigar ciertos riesgos, sobre todo aquellos que están relacionados con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo o actividades ilícitas. O sea, es clave que una compañía, y dependiendo también del número de interacción con terceros, pueda implementar estos programas. La capacitación, una capacitación continua, yo creo que esto es clave y es mucho más importante de lo que muchos abogados pensamos, porque capacitar al personal sobre leyes, regulación y políticas internas pertinentes ayuda no solo a prevenir la comisión de delitos y otros riesgos, sino que también hace un cambio de cultura organizacional. Eso es muy importante porque nosotros tenemos que ver este tema continuo. O sea, si nosotros hacemos una charla de repente legal cada 5 años sobre cuáles son los delitos o las penas que pueden existir asociadas, a nuestros colaboradores lo más probable es que se les va a olvidar. Pero si esta capacitación es continua y nosotros lo vivimos dentro de la compañía de forma interactiva, de workshop con los equipos, vamos a lograr impactar en la cultura organizacional más que simplemente recitar o no una ley. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, de que las personas cuando estén en su día a día digan, oye, creo que esto era algo que no se podía hacer. ¿Qué tengo que hacer en este momento? ¿A quién le tengo que preguntar? Y esa es la idea de la capacitación. Otro aspecto que es muy relevante son las auditorías, ya sean internas o externas. O sea, nos pueden identificar áreas de riesgo, proporcionar recomendaciones y sobre todo mejora a los controles internos. O sea, una auditoría constante nos va a permitir efectivamente ver primero, obviamente, si se están cumpliendo o no los controles y segundo, qué medidas o qué mejoras se pueden tomar. Ahora, y también con el importante avance de las tecnologías, adoptar tecnología de monitoreo, de reporte, ayudarnos de los software muchas veces que nos pueden ayudar a gestionar los programas, ayudar a analizar riesgos de terceros, ayudar a ordenar también la compañía de forma interna y de tener soporte documental de los distintos protocolos. Es muy importante que nosotros usemos la tecnología a nuestro favor y podamos ponerla a disposición de nuestros colaboradores. Creación, por ejemplo, de comités también, de comités dentro de la compañía, creación de comités de riesgo o comités de ética, donde las personas encargadas puedan llevar ciertos casos, puedan discutirse los casos internamente dentro de la compañía, hacer planificaciones anuales de qué materias o no nos gustaría implementar en un determinado año, ver el tema de las investigaciones internas. Muchas veces las investigaciones internas son casos delicados y son necesarios que la persona que lo reciba pueda tener un comité en donde discutirlo.
ver si efectivamente tenemos que investigarlo de forma interna, tal vez externalizarlo, ver qué medidas vamos a tomar, entre otros. Los sistemas de whistleblowing o canales de denuncia son muy importantes también, y que estos canales también sean confidenciales, puedan ser anónimos, no la compañía establezca que no van a haber represalias para aquellas personas que denuncien, porque implementar un sistema donde los empleados puedan reportar conducta inapropiada o sospechosa nos permite, más que investigar un caso de delito o de una conducta inmoral que haya sucedido, nos va a permitir levantar ciertas banderas rojas, ¿cierto?, en determinadas áreas que nos van a decir, pongan ojo, algo está pasando en este lugar. Tal vez ahora no hay un delito, tal vez ahora no hay una conducta que necesariamente está violando nuestros códigos internos o alguna legislación, pero esta conducta o este grupo puede ir para allá. Pongamos ojo, veamos qué está sucediendo dentro de la compañía. ¿Por qué tenemos tantas denuncias o quejas en una determinada área y en otra no? Eso nos permite tener un conocimiento mucho más completo, omnicomprensivo de la compañía, y que sin este hecho, sin estas denuncias, no podríamos tener. Es imposible que nosotros podamos ver todo lo que sucede dentro de la compañía, y necesitamos la colaboración de nuestros trabajadores y la gente de los distintos estamentos. También podemos tener un monitoreo continuo de la cultura de compliance, hacer evaluaciones de cómo las personas ven este tema, qué tan cómodos se sienten con los protocolos, qué tan cómodos se han sentido con los canales de denuncia y también con las resoluciones que se van dando, planes de continuidad de negocio, recuperación de desastre y finalmente una revisión y actualización regular de las políticas y procedimientos. Nosotros necesitamos dentro de la compañía que las políticas y los procedimientos sean revisados, sean actualizados a la realidad de los negocios, a lo que efectivamente se está realizando, y que éstas consten por escrito. Muchas veces nos pasa que las compañías tienen muchos procedimientos internos, pero son procedimientos verbales. No se han escrito, no se han llevado a la práctica en el papel, y cuando alguien de la compañía o un cargo gerencial la deja la compañía, no hay un documento escrito que nos permita establecer qué es lo que se hacía y de la forma correcta. Entonces ahí se nos producen ciertos desajustes que podrían llevar también a temas reputacionales o facilitar la comisión de delitos. Eso, Jimena. Excelente, pues todo muy interesante y creo que para nosotros muy enriquecedor. Ya estamos casi sobre el tiempo, pero no queremos dejar de pasar, dejar pasar la explicación de un caso práctico o de una experiencia, un caso emblemático que haya podido llamar su atención en Chile, como para ilustrarnos y cerrar pues todo esto tan abstracto que hemos venido conversando. Perfecto, Jimena. Sin duda es importante porque, bueno, una cosa es lo que indica la ley y otra cosa es el enforcement práctico que ha tenido, digamos, esta ley por parte de las autoridades también. Entonces, desde un punto de vista de la aplicación propiamente tal, podríamos decir que hay aproximadamente 10 casos relevantes desde la entrada en vigencia de esta ley, donde podemos decir que se han formalizado a organizaciones, a personas jurídicas, en base a esta ley 20.393, donde normalmente se extiende, ¿cierto?, la investigación penal que existe en contra de un ejecutivo a la persona jurídica como tal. Ahora bien, desde el punto de vista de la aplicación de sanciones, gran parte de estos casos podemos decir que han terminado en acuerdos con la Fiscalía, es decir, al igual como ocurre en otras jurisdicciones, existe la posibilidad, bajo ciertas circunstancias, de llegar a ciertos acuerdos entre la persona jurídica que está siendo formalizada y perseguida penalmente y también la fiscalía. Entonces, nosotros a eso le llamamos la suspensión condicional del procedimiento. Entonces, en base al cumplimiento de ciertos requisitos por parte de la empresa, se puede suspender, ¿cierto?, esta persecución, siempre y cuando se cumpla con estos requisitos que los debe aprobar también el juez, digamos, ante un tribunal. Como, por ejemplo, establecer medidas reparadoras respecto del daño que se ha ocasionado, implementar un programa de compliance en caso de que la empresa no lo haya tenido, etc. Entonces, en ese marco, podríamos decir que el caso más relevante que hasta ahora hemos visto en Chile respecto a este tema es el llamado caso Corpesca, que fue investigado durante el año 2013 en el contexto de una serie de actos de financiamiento irregular de la política. Es decir, en este caso en particular, básicamente se imputaba
la existencia de ciertos pagos a congresistas, chilenos, a cambio de favorecer, ¿cierto?, a la empresa que fue imputada en una ley de pesca en particular que se estaba tramitando. Entonces, todo esto se dio en este contexto de investigaciones por financiamiento irregular de la política y por cohecho también, ¿no? Por corrupción a funcionarios públicos. Entonces, ¿por qué es relevante el caso? Porque es de los pocos casos que realmente se vio a través de un juicio oral propiamente tal, y en el cual la empresa efectivamente, previo a la comisión de los delitos, tenía un programa de compliance. Lo que pasa es que el tribunal, al evaluar los estándares y controles de ese programa en particular, determinó que eran estándares insuficientes. Es decir, eso es lo interesante del caso, ya que en definitiva lo que viene a argumentar el tribunal es decir, bueno, ok, la empresa tenía un sistema de compliance para prevenir ciertos delitos, de todas formas se produjeron dichos delitos, pero el punto no radica ahí, porque ningún programa de compliance es infalible, es decir, de todas formas, delitos siempre se van a poder cometer. El punto es que en el cumplimiento de los estándares más importantes de compliance, este programa no los cumplía. ¿Y cuáles eran estos? Bueno, en primer punto, la falta de autonomía e independencia del compliance officer, es decir, del encargado de prevención de delitos, que nunca tuvo él, a través de su gestión, un alcance real, por decirlo así, con el directorio y con la alta gerencia. Entonces, al cometerse estos delitos por parte de altos ejecutivos en la empresa, se puede decir que no hubo la suficiente autonomía de parte del oficial de cumplimiento para poder prevenir o tener un alcance sobre estos cargos ejecutivos. Y del mismo modo, el mismo programa establecía la necesidad de incorporar cláusulas anticorrupción en los distintos contratos con terceros y con colaboradores, lo que en la práctica, al parecer, en cierto marco no se dio, y por lo mismo el tribunal identificó que obligaciones establecidas en el mismo programa no estaban cumplidas en la práctica en lo que tenía que ver con incluir estándares anticorrupción en los contratos de los colaboradores y sobre todo de los altos ejecutivos de la compañía. Entonces, al final a la compañía se le condena a un pago de 10.000 UTM, son 600.000 millones de pesos chilenos en moneda local, y a la publicación de un extracto de la sentencia en un diario de circulación nacional. Entonces, ese diría que es el caso más relevante que tenemos hasta hoy, representa, ¿no?, la evaluación judicial de los estándares de un programa de cumplimiento. Por supuesto que a los que trabajamos en las áreas de compliance nos sirve mucho para poder ver cuáles son los criterios que tienen también los jueces respecto a cómo debiesen ser estos programas de cumplimiento en materia penal. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, al final toda esta evaluación es bastante subjetiva desde el lado del juez, ¿verdad? Él es el quien hace todo este ejercicio de ver si cumple o no, si se adapta a las actividades, porque mucho tiene que ver con las actividades que desarrolla la empresa, y yo creo que pues de todo esto al final nos quedamos con la importancia primero de detectar los riesgos y por dónde pueden estar los más altos, no solo detectar los riesgos, porque de base creería que siempre está el de salud y seguridad ocupacional, el ambiental, los regulatorios propios de la empresa en sí, pero también hay que ponderarlos, ¿verdad? Hay niveles y niveles de riesgos, ¿verdad? Hay quienes tal vez el ambiental no lo tengan que cuidar tantísimo porque la operación es remota o está en nube, y otras tienen más alto de laboral, por ejemplo, que tienen una gran fuerza productiva. El tema de cuidar proveedores y clientes, ¿verdad? Porque cada vez se implementa más, ok, mi política, si usted quiere trabajar conmigo, pues tiene que adherirse a ciertos estándares y ciertas normas. Y de hecho esa es la forma como en Guatemala se han implementado temas como el FCPA, políticas antiacoso y demás, porque es propio de las culturas de con quienes estamos contratando, ¿verdad? Entonces al final creo que la tendencia es a hacer empresas que estén más en cumplimiento con estándares y a la larga más sostenibles, porque como bien decías, la inversión inicial es bastante fuerte para poder adecuarse al estándar, pero ya estando ahí se abren nuevas oportunidades de negocio y de inversión y de participación en licitaciones. Entonces creería que con esto podemos
cerrar este Conversalo, y si hubiera alguna pregunta, más que bienvenida. Creo que la pregunta que teníamos la evacuamos ya, entonces podemos cerrar, Monique. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Maximiliano. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias, Mónica. Un Muchas gracias a gusto todos. poder compartir este espacio con ustedes. Gracias a ti, Jimena. Muchas gracias, Jimena, y a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy, agradecerles que estuvieron aquí. Este ya es el último conversatorio de nuestro evento de Compliance Week que estamos finalizando. Quiero aprovechar también para agradecerle a Mónica y a nuestros invitados especiales, Héctor y Maximiliano, que nos compartieron esta información tan valiosa durante el conversatorio. Además de eso, quiero mencionarles que a través de la semana en nuestras redes sociales hemos estado publicando diferentes podcasts y cápsulas informativas que pueden ver en nuestras redes sociales, entonces pueden acceder a ellas. Al igual, hay algunos de estos videos que van a estar también en nuestra página de YouTube por si quieren volverlos a ver o si quieren compartírselos a alguna persona que no haya tenido la oportunidad de verlos hasta el momento. Para mencionar más o menos un poco los podcasts que van a poder escuchar si les interesan. Uno de ellos habla de la responsabilidad penal de la persona jurídica y cuáles son los temas prácticos. En este nos acompañó el señor Alberto García, quien es juez penal aquí en Costa Rica. Además de eso, nos acompañó Alfonso Crespo, socio de EY, hablando sobre las investigaciones internas y la responsabilidad penal. Y por último, mañana sale último de Imelda Álvarez, CEO de Comply Academy, a donde nos va a hablar sobre la cultura ética empresarial y cómo se puede aplicar. Ya con esto le cedo la palabra a el encargado de realmente dirigir y organizar todo este evento, quien fue el que realmente nos ayudó a que se llevara a cabo, para que él pueda dar algunas palabras de agradecimiento a todas las personas que se conectaron con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Monique, y muchas gracias de verdad, ¿no? Primero que todo, a Maximiliano, Héctor, Jimena y Mónica por acompañarnos el día de hoy. Realmente ha sido un final muy enriquecedor para lo que han sido 2 días de eventos, pero que se expanden con muchas más actividades como las cápsulas, como los podcasts de los que hablaba Monique. La verdad es que invitados como los de hoy nos ayudan a entender y a tener una perspectiva regional de mayor amplitud con relación a este tipo de temas, y la verdad es que siempre es súper interesante escuchar y aprender de personas que conocen de esto, de personas que tienen una perspectiva diferente a la de nosotros, y la verdad les agradecemos mucho por acompañarnos. Nuevamente el agradecimiento a nuestros amigos de Chile y los esperamos el próximo año, de verdad. Un saludo.